Buenos días. Gloria a Dios. Pues en esta mañana vamos a empezar con la clase de los filipenses. Los que están en su otra clase, pues también anote para que usted pueda aprender un poco de esta carta de los filipenses. Esta carta de los filipenses es muy conocida por ser la carta del gozo. ¿Cuántas veces dice la palabra gozo? Ya ven, unos dicen 23, otro dijo 9, otro dijo 10, 19 veces. 19 veces. Y está en prisión escribiéndola. Y él está animando a los hermanitos que vivían en Filipo. Los está animando y él está en la cárcel, ¿no? Qué tremendo. El que está en la cárcel te habla a ti a tu casa y tú estás bien ahí, como dicen en México, achicopalado, ¿verdad? Significa triste, desanimado, y te llama alguien de la cárcel. No te desanimes, échale ganas. Mira, aquí la Biblia dice esto y tú, caray, ¿qué pasó? El que debería estarlo animando soy yo o nosotros, pero no es alguien de la cárcel. Y esto es tremendo, ¿no? Que Pablo podía ver las cosas a través de la mente de Cristo, que él podía entender las cosas de la vida a través de lo espiritual y no lo literal. Él entendía el propósito del por qué estaba allí. Y por eso en esta mañana, pues también esta palabra yo creo que les va a ayudar a todos los servidores, pero también a todos ustedes y a mí, que todo lo que sucede, mis hermanos, como dijo Pablo, dice, ha redundado ¿para qué? Dice, para el bien del evangelio. Ha redundado para tu crecimiento, para tu madurez. Por eso dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Que todas las cosas, no medias, no algunas, y cuando dice todas las cosas, está hablando buenas y malas. Dice, todas esas cosas que les están sucediendo, o que han sucedido, o que les vayan a suceder, agárrense, miren hacia arriba, porque va a ayudarte para bien. No lo puedas entender quizás en el momento, pero lo entenderás después. Sus discípulos pasaron por eso. Jesús les decía, ahorita no lo entendéis, pero lo entenderéis. Y que si lo entendieron después, pero primero tuvieron que pasar por muchas pruebas. Después lo entendieron por qué Jesús había dicho tales cosas que él había dicho. Después lo entendieron, en el momento no. ¿Por qué? Carecían de experiencia, y a muchos nos hace falta esto, una experiencia. No hay, mis hermanos, algo que suceda en tu vida y en mi vida que el Señor no lo sepa. Él lo permite, pero te va a ayudar al final, ¿sí? Es para desarrollar carácter, ese es el propósito, para que lo permitas. Romanos 8:28 te lo dice, pero el 29 ya te dice cuál era el propósito, de que todas las cosas iban a obrar para bien. Y el 29 dice, para que ustedes sean formados a su imagen. Entonces todas las cosas malas, buenas, todo trabaja el propósito para formar ese carácter cristiano. Acuérdate cómo venimos, mis hermanos, todos viciados, todos chuecos, torcidos, con conceptos propios. Y tiene que Jesús cambiar todo eso. Tiene que quebrar piedra ahí con cincel y martillo para quitar todo eso. Y es un proceso que duele y es largo. Entonces vamos a abrir, mis hermanos, la carta a los filipenses. Estamos en el capítulo 3. Capítulo 3. La otra semana, el otro viernes, hablamos
del misionero de Cristo, ejemplo de crecimiento. Hablamos de la importancia de que tú y yo debemos de crecer, ¿sí o no? Que debemos de madurar. Es importante, no te puedes quedar así. Me quedé en el versículo 15, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Amén, pastor. Alguien dígame. Sí, bueno, sí me quedé en el 15. Siempre pongo ahí. Y pues nomás era hasta el 16. Y ahí terminaba ese tema. Pero se los voy a leer nada más. Esto es el 15 y el 16 es parte de la otra semana. Ahí no comience un nuevo tema, nada más añádeselo al tema de la otra semana, que son 2 versículos. Y quiero hacerlo porque todos tenemos tiempo para hacer el capítulo 4. Ya lo que queda del resto de este trimestre, que son como 4 semanas, me parece, o 5, pues se lo dedicamos al capítulo 4 y pues es bastante. Por eso es mejor que me tome mi tiempo, porque son 4 capítulos y no son muchos. Versículo 15, Filipenses 3:15, que va con el tema número 13, hablando del crecimiento, ¿sí? Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, en otras palabras, así que todos los que somos maduros, la palabra perfecto nos habla de la madurez, porque sabemos que no existe la perfección, ¿verdad que no? No existe, pero sí existe la madurez, ¿sí? Dice así, así que todos los que somos maduros, debemos de pensar de esta manera. ¿Cuál es la manera que tú y yo debemos de pensar? Como pensábamos en el mundo, aquí en Transeo, este fin de semana. Ay, a ver quién me ligo, ¿verdad? Cosas, ¿no? Del mundo. ¿Así debemos de pensar? No. Así que todos, dice Pablo, fuimos llamados para crecer, para madurar en las cosas del Señor. Y todos debemos de pensar de esta manera, que nuestra meta es llegar a conocer al Señor. Esa es la manera que Pablo anima a los filipenses, que deberían de pensar, a llegar a conocer al Señor. Esta es nuestra meta. ¿Se acuerdan del anhelo, el deseo, la meta que Pablo tenía? Que era que conocer al Señor, experimentar el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué ese poder? Porque ese poder, mis hermanos, es el que nos ayuda a vivir a nosotros vidas de santidad, vidas consagradas. Muchos cristianos dicen, no se puede, no puedo. ¿Por qué no pueden? Porque no han sido llenos del Espíritu Santo, no se llenan. Efesios 5:18 dice la palabra ahí, sed pues llenos, no solamente de vino, o no nos embriaguéis solamente, dice con Pedro Vergel, dice, sino más bien, dice, sed llenos. ¿Sed llenos de qué? Dice, del Espíritu Santo. Sed, y la palabra sed, S-E-D, significa sed en la mañana, sed llenos en la tarde y sed llenos en la noche. Está hablando de una llenura completa. ¿Está lleno? Si la dejo así va a estar lleno en la mañana y si no la abro también en la tarde y en la noche. Pues así debe de ser el cristiano. Debe de estar siempre lleno. Siempre lleno. De lo que tú estás lleno, eso es lo que de ti va a salir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú estés lleno es lo que va a gobernar tu vida. Si yo hablo con una señora por 5 minutos, me puedo dar cuenta si está amargada o no. Me puedo dar cuenta si hay tristeza. Hermana, ¿cómo está? Ay, vamos, hermano. Algo hay allí, a ver.
¿Y cómo están las cosas? Ay, pastor, pues no le quería decir, pero le voy a comentar. No, hombre, y me dice detalle por detalle. Allá por el año 810, fíjese. Y ya puedo notar en 5 minutos si hay tristeza, amargura. ¿Por qué? Porque de la abundancia de tu corazón vas a hablar lo que hay en ti. Entonces, si estás llena del Espíritu Santo, va a salir mucha espiritualidad. Y eso es lo que va a gobernar tu vida. Por eso Pablo siempre nos indica, nos anima a que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que todos, mis hermanos, fuimos llamados para crecer, para madurar en las cosas del Señor. Y debemos de pensar de esta manera, querer conocer al Señor, querer ser llenos del Espíritu Santo para experimentar ese poder. Pero también, no se te olvide, y padecer. Ahorita los servidores están pasando por momentos difíciles. Mira, bienvenido al Evangelio, al cristianismo. Es parte de. Si alguien te dijo que aquí no había sufrimientos, que aquí era pare de sufrir, se equivocó. Aquí es bienvenidos a sufrir por la causa de Cristo, para formar carácter en tu vida. Para eso son las tribulaciones, para eso son las aflicciones, son para nuestro bien, son para ayudarnos, no son para dañarnos ni lastimarnos. Cuando venga una situación, un problema a tu vida, es para tu propio bien. Se requiere sabiduría. Señor, ¿cómo respondo aquí? Si no puedo, como a veces yo, que tengo dolor, pues alzo las manitas. No puedo, Señor. Help, ayuda, ayuda. No puedes a veces. Levanta tus manos, cáete de rodillas, clama a tu Señor. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar en tu vida una dependencia de Dios. Dios busca siervos que dependan de Él, que confíen en Él, que sean sustentados por Él, que Él sea su proveedor. Él es tu Dios, Él es tu Padre celestial. Él quiere ser tu todo. ¿Tu qué? Tu todo. Dios busca cristianos que confíen en Él, que dependan de Él. ¿Tú dependes de Dios o dependes del Banco Santander? No, hay que depender del Señor. No, pues yo dependo de mi chamba, trabajo para IBM. Te pueden despedir. Debemos de confiar totalmente en el Señor, mis hermanos, porque después vienen las situaciones. Entonces, dice Pablo aquí, ¿verdad?, que debemos de pensar de esa manera. Por eso Pablo nunca batalló estando en la cárcel, mis hermanos. Él no sufrió, él entendía el plan, el propósito de Dios. Y al no saber el por qué estamos pasando las cosas, la frustración entra. ¿Sí o no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿No te gustaría saber? Eso te hará libre y te hará consciente de que, espérame, hay una enseñanza aquí. Dios, ¿y aquí qué onda? Quizás no lo entiendas ahí, pero lo vas a entender después. Pero ahí ya nomás te está diciendo, confía y espera. Confía. Confía. Dios no miente. Ahí están sus promesas. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces Él está allí. Entonces también debe de estar uno preparado para esto, mis hermanos, para experimentar el padecimiento. Y eso es normal, mis hermanos. Para poder alcanzar a ser como Jesús, mis hermanos, vamos a pasar por todo esto. Y esto es la manera en que nosotros debemos de pensar siempre. No dije anhelar, simplemente tenerlo en mente. Mi meta es conocer a Jesús. Me gustaría experimentar ese poder. Pero también sé que va a haber padecimiento, aflicciones en mi vida, adversidad. Versículo 15, segunda parte, dice: y si alguien piensa diferente, o sea, de otro modo, dice, el Señor se lo hará saber. Dios se lo hará saber. Hay algunos que piensan diferente.
Hay algunos que piensan que Dios los llamó para ser ricos, que Dios, el Señor, murió para hacernos ricos. ¿Sí o no predican y enseñan eso en algunos otros lugares? Para eso somos llamados, somos hijos del gran rey. Y yo decreto y yo declaro. Y así piensan. Y hermano, usted tiene una enfermedad, cancela tus palabras. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Ah, pues muérase pues. Y temprano, porque no dice que no tiene nada, cuando en sí tiene algo. ¿Sí o no? Sí tienen algo, tienen diabetes, pueden tener problemas en la salud. Pero ese tipo de pensamiento no es lo que la Biblia enseña. Por eso Pablo dice, no piensen así, piensen de esta manera, de lo que les acabo de decir. Entonces unos piensan, mis hermanos, que Dios los llamó para que nunca se enfermen, que Dios los llamó para que prosperaran, que Dios los llamó para que lo tuvieran todo, y no piensan entonces lo mismo, no piensan lo mismo que nosotros. Deberían de pensar igual, ¿sí o no? Deberían de pensar conforme a lo que la Biblia enseña, no lo que el pastor dice. Si lo que el pastor dice no está en la Biblia, usted no debe de pensar así. Usted debe de pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, pues a estos también se los hará saber con claridad que fueron llamados para que crecieran, para que maduraran en las cosas de Dios. O sea que el Señor, tarde o temprano, y si no es aquí, va a ser allá. No te llamé para que fueras rico, se van a llevar un chasco, ¿no lo crees? No te llamé para eso, yo te llamé para que crecieras, para que maduraras, para que experimentaras mi poder, para que conocieras a mi Hijo amado. ¿Saben cuál es una de las preguntas que el Señor le va a preguntar a la gente en general que nunca aceptó a Cristo? Les va a decir, ¿qué hiciste con mi Hijo? Él derramó su sangre. Ahí van a estar delante del juicio. Ahí van a estar los jueces. A ver, ¿qué hiciste? Y va a estar el Dios Supremo. ¿Qué hiciste con mi Hijo? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? ¿Lo negaste? No, pues sí, lo que pensé, ¿verdad? No, para eso fuimos llamados, mis hermanos, para conocerlo a través de su palabra. Pero Pablo dice, yo voy a ir más allá. Ese es el conocimiento intelectual de su voluntad. Pero yo voy más allá, decía Pablo, yo quiero conocerte a ti, Jesús. A ti, palparte, tocarte. Quiero verte con mis ojos. Moisés también anhelaba lo mismo. ¿Y tú qué anhelas? ¿A quién quieres conocer? Ay, al bombón, pastor. No, ¿cómo? Filipenses 3:16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este versículo te lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Mira, lo importante es que todos, ¿cuántos? Nosotros sigamos, dice aquí, las mismas reglas. Es lo que está diciendo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos las mismas reglas. Sintamos las mismas cosas. No cada quien su rollo. No cada quien piense lo suyo. No cada quien sienta lo propio. No, todos debemos de seguir las reglas de ¿quién? Del Señor. ¿Sí o no? Todos fuimos salvados, mis hermanos, para que sigamos las mismas reglas. Y todos debemos de sentir entonces las mismas cosas, pensar de la misma manera. Que Dios nos salvó, otra vez, les repito, para crecer, para madurar. Ese es el propósito, para que lo conozcas, para que lo experimentes, para que padeciéramos, para que fuéramos como el Señor, para que te parezcas. De aquí en 10 años,
te parezcas más y más al Señor. Hay hermanos que dicen que tienen 10 años. Yo digo que la Biblia les diría: no nos engañéis o no nos hagáis. Tienes de 10 añéis, pero no vos os parecéis. Más bien te parecéis al Cantinflas o al Pancho. Andan con sus panchos siempre. Pero ya pasaron 10. Hay algunos que hasta paran el pechito. Mi amor, ¿cuántos años tenemos? Viejo. Casa de oración ni existía, pastor, me dicen. Anduvimos con Josué y Caleb. Y luego a ratito se andan agarrando de las greñas. Y yo veo y busco a ver si tienen un rasgo, un carácter de Cristo. No hay nada. Qué triste, ¿no? Nos decimos ser cristianos, pero no somos más misericordiosos. Es más, no somos ni perdonadores, capaz de perdonar. Y todo por la camisa negra. Por favor. Llevamos resentimiento. Eso no se puede decir de un cristiano que ya tiene 10 años. No, hombre. Está bien que me diga 3 meses. 1 año todavía se la paso. 2 años todavía. Pero ya de 3, que guarde todo eso todavía y batalle con eso, ya no. Ya debería de saber mejor. ¿Sí o no? Si todos seguimos estas mismas reglas, entonces, mis hermanos, sentimos las mismas cosas, todos vamos a crecer y a madurar en las cosas de Dios, mis hermanos. ¿Quién pone las reglas? ¿Tú o Dios? Dios es el que las pone, no tú, no yo. Dios es el que pone las reglas, y las reglas de Dios son para que se obedezcan, no son para que las discutas. Son para las que obedezcamos las reglas de Dios. Y si tú las obedeces, nadie se quedará sin crecimiento. Si tú obedeces las reglas del Señor, no te vas a quedar, mi hermano, enano. Vas a crecer, vas a madurar. Pero debes de pensar, o todos debemos de pensar de la misma manera. Todos debemos de saber el plan, el propósito de Dios. Todos debemos de saber cuál es la meta, y todos deberemos de tener la misma meta. Puedes tener las tuyas personales, sí, llegar a comprar una casita, dejarla para tus hijos, está bien, pero hay una meta superior. La meta es divina, es celestial, es espiritual. Esa es la más importante, esa es tu prioridad. Buscar las cosas, ¿de dónde? De Puerta de Hierro. No, dice Pablo, buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Dice, poner tu mirada en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque esas son duraderas, ¿ya? Duraderas, son para siempre. O cuando llegues allá al cielo, el Señor te va a preguntar, ¿qué clase de moto traes? ¿Qué clase de carro manejabas? ¿Dónde vivías? ¿En el Cerro del 4 o en Puerta de Hierro? No me importa. Lo que te va a preguntar es tu vida espiritual. Él ve a través del corazón, ¿sí o no? ¿Qué tenis traes? ¿Paquita la del barrio o traes Coach? ¿Verdad? ¿Qué ropa usabas? ¿Qué marca? ¿El Chelelo? ¿Marca Chelelo o marca Celestial? ¿Sí o no? ¿Cuáles son tus vestiduras? Eso es lo que el Señor busca, las vestiduras. ¿Sí o no? Las vestiduras espirituales. Eso es lo más importante. 1 Corintios 3:6, hablando aquí del crecimiento y de la madurez. 1 Corintios 3:6, Pablo dice de esta manera: yo planté, Apolos regó y otros la andan regando. Dice, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios.
¿Y sabes cómo Dios nos da el crecimiento? ¿Cuántos quieren saber? Levanten la mano. Bueno, los que no, hay que, los que sí, vengan para acá, les voy a decir. Obediencia, siguiendo las mismas reglas, pensando de esta manera. Si tú piensas de esta manera, si tú sientes de esta manera y tú sigues estas reglas, imposible que te quedes sin crecer, sin madurar. Vas a crecer, hermano, hermana. Dios es el que da el crecimiento espiritual a cada uno y se lo da conforme a la obediencia de cada creyente. Si un niño no crece, algo está mal. Mamá y papá se van a preocupar y lo llevarían al doctor para que le dieran un diagnóstico. Y el diagnóstico le dirá, bueno, conforme a lo que el doctor diagnostique, ¿verdad? Pero ¿qué cree? El Señor también te va a dar uno del por qué no estás creciendo y madurando. ¿Y sabes qué? Él nunca falla. El doctor puede fallar. Nunca has sido un doctor y un doctor te dice, tienes leucemia. Y luego vas con otro y te dice, tienes lupus o alupe. Ese es el problema de la sangre. Y luego vas a otro y te dice, te quedan 6 meses para vivir. A mí me sucedió. Y yo, estás más fumado que algo. Y me fui a otro hospital. Y luego mi hermana fue conmigo y me dice, dijo que tenías un problema en la sangre, hermanito. Y le hace así, como 20 veces. Y yo, cálmese, vamos a otro. Y me dijeron otro diagnóstico. Jesús no. Si tú vas al Señor, Él te va a dar un diagnóstico verdadero del por qué no creces y por qué no madura alguno. Te dice la verdad, mis hermanos. Y te lo puede decir hasta en la oración. No sé dónde está, pero Job dice, en las noches Dios a todos, ¿cuántos? Dice, nos enseña por qué nos encontramos en grillos, en grilletas. Significa cadenas. Si Dios nos va a mostrar a todos por qué estamos en situaciones difíciles, nos va a mostrar, te va a enseñar, te va a decir por qué. Y el Señor siempre nos da el diagnóstico. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú estás en tu trabajo, ¿verdad? Y es la hora del lonche. Y luego sales tú con tu torta aguada, tu Fanta, tu Coca Light, qué sé yo, y tus papotas, ¿verdad? Y luego sales y dices, a ver, un árbol para comerme mi torta aguada y mi Fanta y mis papas. Y luego no hay árbol y luego vas caminando buscando un árbol y luego encuentras un bonsai, un arbolito bonsai. ¿Sí los han visto, verdad? Son japoneses, arbolitos que nomás crecen hasta aquí. Y tú dices, no, pues nomás está no hay otro. ¿Dónde me como mi torta? Y luego el arbolito, tú estás ahí con tu sombra. ¿Quién crees que se va a poner más contento, tú o el arbolito bonsai? Te va a decir, ay, quédate, tú cúbreme. Así hay muchos, se quedan bonsai, no crecen. Y el que se pone contento es el bonsai, porque el que lo cubre es la persona. No, tú buscas un árbol frondoso, grandote, con frutos, ¿sí o no? Pues también el Señor así busca en nosotros que crezcamos como los árboles frondosos y con frutos, y mucho fruto. Y si no, acuérdate de la higuera, ¿sí o no? Así hay muchos cristianos que no crecen, se quedan bonsai, se quedan estancados. Dile, Señor, ¿por qué estoy así? Te va a enseñar, te va a mostrar el Señor. Tema número 14. Hablamos ya del crecimiento, de la madurez, de la importancia que es vital en la vida de un cristiano, que si no lo haces, big problem, problema grande. Tema número 14, el misionero de Cristo, ejemplo a seguir. Filipenses
3 del 17 al 21. Entonces Pablo ya les había hablado de la entrega total, ¿verdad? Por las cosas del Señor, de cómo Él lo había perdido todo. Así también nosotros debemos de entregarlo todo, mis hermanos, para poder seguir al Señor y buscar las cosas espirituales y celestiales. Filipenses 3, 17 al 21. Después nos habló de su anhelo, de la meta, de lo que era más importante para Él, ¿verdad? Que era alcanzar a ser como Cristo, conocerlo, experimentar su poder. Así también nosotros, mis hermanos, ¿sí? Estas también deben ser nuestras metas, nuestros anhelos. Después nos habló de la importancia del crecimiento que acabamos de hablar, de la madurez en Cristo, porque esa es su voluntad de Dios para todos nosotros. Todas esas cosas que Pablo les hizo saber a los filipenses tenían un propósito final, mis hermanos. La entrega, la meta, el crecimiento. Todo esto, mis hermanos, era para que, escúcheme bien, nosotros llegáramos a ser ejemplos. Esa era la meta final, que llegaras a ser un ejemplo. Filipenses 3:17. Hermanos, incluye también a la hermana, dice, sean imitadores de Cantinflas, del Papa, ¿sí? No, dice, sean imitadores de ¿quién? De mí, dice Pablo. Sean imitadores de mí. La palabra imitadores viene una palabra griega, sumimetes. Sumimetes significa hacer lo mismo que otra persona. Pablo invita a los filipenses ahora a que lo imiten en todo lo bueno que él hacía, mis hermanos, que anhelaran todo lo que él había anhelado. Él es como diciendo, miren, yo les voy a hacer de ejemplo. Este es mi anhelo, conocer a Jesús. Y esa era la meta, que tú también llegues a poder ser ese ejemplo, que tú puedas sentir lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo. Y este era el propósito de haberles escrito esta carta. Y los invita, mis hermanos, a que lo imitaran, a querer experimentar el poder de Dios para que también pudieran vivir esa vida moral en santidad, una vida consagrada para Dios. Hermanos, sean imitadores de mí. Así como yo hablo, así como yo me comporto, así como yo me conduzco, así también háganlo ustedes. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir, hermanos, imítenme a mí? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a casa y decir, hijo, al de 16 años, a la hija, a la esposa, familia, hijo, imítame a mí? ¿Cuántos podemos decir eso? Son palabras mayores, ¿no lo crees? Ya vas, jefe. Tú nomás dime a qué hora regaño a la jefa y le doy un zape. Así lo haces tú. Pues tú nomás dime a qué horas me salgo a fumar mi cigarrito después de un buen taco. Así lo haces tú. O préstame el carrito y me llevo las luces rojas. Así lo haces tú. O y le sigue y le sigue. ¿Cuántos pudiéramos decir eso, mis hermanos? Pablo aquí se está poniendo entre la pared. Dice, hermanos filipenses, imítenme a mí. Wow, está como diciendo, no hay problema, estoy seguro de lo que digo, de cómo vivo y cómo hablo. Imítenme. ¿Por qué? Porque él ya había llegado a esa meta. Y esa es la meta que tú y yo debemos llegar, mis hermanos. Que tú puedas decirle a tus hijos, hijos, mira, la perfección no existe, mijo, pero la madurez sí. Y hay que crecer, hay que madurar. Sígueme a mí. Imítame a mí, hijo. ¿Me miras orando? Ora. ¿Me miras leer la Biblia?
Ponte a leer la palabra. Si me miras todo el día mirando el fútbol, pues es lo que vas a ver, ¿sí o no? Un día el pastor Chuy me mandó un meme. Y era un león grande y un león chiquito. Y el león le dice: hijo, compórtate bien allá en la selva. Cuida bien de cómo te conduces en la selva. Acuérdate que eres hijo de un león y eres leoncito. Y le dice: pues papá, dice el leoncito, dice, acuérdate que tú eres mi ejemplo. El león nomás voltea como diciendo: pues sí. El propósito de Pablo no era que nosotros lo imitemos a él como persona, hermanos, no, sino como un buen cristiano, a que lo imitáramos como un buen cristiano en las normas de Dios, no como persona. Porque si lo imitáramos como de persona y Pablo usara los pantalones acá, pues ya me imagino a las hermanas y a los hermanos cantinflando, ¿verdad? No, no como persona. ¿Qué tal si él: hermanos, buenos días? Y todos ustedes van a ser igual y yo también: hermanos, buenos días. Pues no, él dice: emítenme como buen cristiano, emítenme en las cosas de Dios, no como persona. Si no, dirían: te estás burlando de mí, ¿verdad? Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo escribiéndole a los corintios. Pablo le dijo esto a los corintios: hermanos corintios, sean imitadores de mí. Y dice: así como yo soy de Cristo. Si nosotros imitamos entonces a Pablo, estaríamos imitando a Jesucristo en su conducta, en su actitud, en todo su caminar, en toda su manera de vivir. A eso se refería. El propósito es de llevarnos a ser ejemplos de los demás, que seamos cristianos ejemplares, de los que aún no conocen a Cristo y también de los que son recién nacidos de nuevo, para que ellos también puedan crecer y madurar, mi hermanos. Ese es el propósito, que tú madures y crezcas para que llegues al punto de que tú puedas ser ese ejemplo. ¿Para quién? Para los que no conocen a Cristo, para aquellos que apenas están empezando viniendo a las iglesias, para que aprendan ¿de quién? De ti. ¿De quién más van a aprender? De nosotros. ¿Tú de quién aprendiste? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Nada más de la Biblia? No. También debes de aprender de tus líderes, de cómo ellos viven, de cómo ellos se conducen. Es la mejor manera de aprender, mi hermano. Por ejemplo, ¿sí sabían? La mejor manera de aprender o de enseñar es por ejemplo. Es la que impacta más, es la que influye más. El papá es doctor y el hijo mira al padre, bien estudioso, bien preparado. Yo quiero ser como quién, como el mujeriego de allá. No, dice: yo quiero ser como papá. Y la mayoría hay casos así, ¿o no? A veces agarran otro oficio, pero lo agarran, pero porque el papá le puso el ejemplo. Yo conozco muchos casos donde el papá es doctor y el hijo es doctor. El papá es dentista y el hijo, la hija trabajan en el mismo rango, pero no en el mismo oficio. Hay muchos casos así. Entonces ese es el propósito, mis hermanos, llevarnos a que nosotros seamos ejemplos. En el mundo, mis hermanos, todos quieren imitar a Juan Gabriel, a la Leona Dormida, a la hermana de Yuri y otros, hasta el Cantinflas. ¿Saben por qué? Porque ahí no hay precio que pagar, ahí no hay una entrega total.
¿De quién debemos de aprender entonces nosotros? Filipenses 3:17, la segunda parte. Dice, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros, que recibieron de nosotros. ¿Ya ve? ¿De quién debes de aprender? Pues de los pastores, de tus líderes. ¿De quién más? Jesús no está aquí en persona, literalmente. Está su palabra para enseñarnos cómo hacerlo. Pero después necesitamos ver a alguien que nos ponga el ejemplo. Necesitamos personas que vivan el evangelio, no que solamente lo prediquen. La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Ahorita hablando con un hermano me dice, pastor, ¿qué hay diferencia entre ¿cómo me dijo? Un evangélico y una iglesia pentecostés? Le dije, no, pues hoy en día ya hay como 10 pentecosteses y todos son diferentes. Hay como 10 iglesias cristianas y todas son diferentes. Unas te dicen no te pintes, otros te dicen no uses pantalón, otros te dicen no te pongas corbata, y se van por todos esos rollos. Cuando Jesús dice, ustedes miran la apariencia, yo miro el corazón. Claro que nuestra vestimenta también tiene que ser decorosa. Hay normas, hay reglas, ¿verdad? Hay límites. Pero se enfocan en esas cosas. Entonces, ¿de quién debemos de aprender? Dice Pablo, a los que se conducen según el ejemplo, dice, que yo les di, porque ellos así lo aprendieron. Pablo dice, imítenme a mí, pero también a aquellos otros que también se conducen como nosotros los hemos enseñado. Pablo nunca dijo que aprendieran solos, que leyeran la Biblia. Nunca se excusó ni tampoco descualificó a otros. Algunos cristianos no quieren esta responsabilidad de ser ejemplos delante de los demás porque requiere un abandono, una entrega de todas las cosas de Dios, a Dios, una entrega. Algunos dicen, no me mires a mí, hermana, yo no soy perfecto, mira a Dios. ¿No lo ha escuchado? En Estados Unidos siempre lo escuchaba yo. Don't look at me, look at Jesus. Mira a Jesús, a mí no me mires, yo no soy perfecto. Espérame, ¿eso es lo que le enseña la palabra de Dios? No me mires a mí, mira a Cristo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Tú debes de ser el ejemplo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es la sal de la tierra? Entonces, ¿qué te dice? Que tú debes de brillar, que tú debes de alumbrar a otros. ¿Con qué? ¿Ponerte una veladora en las noches? No. ¿Que cargues una bolsa de sal? No. Está hablando de conducta, ¿sí o no? Está hablando de actitud, ¿sí o no? Está hablando de amabilidad, de ser bondadoso. Está hablando de lo espiritual. Son la luz, sean diferentes, como luminarias en el mundo. Brillen, alumbren a otros con su vida. De eso nos está hablando. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, llegar a ser ejemplos, mis hermanos. Pero algunos no quieren esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque todavía le están jugando al cristianoide, o algunos apenas están creciendo, porque hay algunos que son bebitos en el Señor y están creciendo, y está bien. El Espíritu Santo te lo permite. Dios no espera. Tú esperas que tu niño, ejemplo, de 5 años se ponga a calentar las tortillas y hacer ahí el caldo. Pues no. Pues Dios tampoco espera que los cristianos en Cristo, recién nacidos, bebitos, sean maduros. Es un proceso, ¿sí o no? Pero ya cuando pasan años y estás así todavía, el Señor dice, te voy a tener que dar un diagnóstico. Y si no, a quien yo amo, le voy a dar la extensión de la misericordia.
porque eso significa la extensión del amor de Dios es la disciplina para que no se pierda. Entonces por eso dicen algunos, yo no soy perfecto. Mira al hermano, mira al pastor, a mí no, espérame. Pablo con humildad y seguridad y confianza dijo, admítenme a mí, pero no solo a mí, dice, también a aquellos que se conducen como les enseñamos. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? Ejemplos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la escuela, etcétera, etcétera. Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan cariñosos. ¿Es lo que dice? Pues abra su Biblia, yo no le voy a decir si no la abre. A fin de que no se hagan, dice, perezosos, flojos, sino, dice, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia herederan las promesas. ¿De quién debemos ser imitadores? Hebreos 6:12. Imitadores de los que dice, mediante su confianza en Dios y porque fueron pacientes, aguantaron, resistieron, heredaron las promesas de Dios. Para que tú y lleguemos a una madurez en Cristo debemos ser imitadores. ¿De quién? Pues de los hombres de Dios. Es a ellos a quien debemos de imitar. No hay excusa. Si queremos alcanzar esta meta debemos de primero aprender de los que ya la alcanzaron, de aquellos que alcanzaron la madurez en Cristo, y debemos de imitarlos, hacer lo mismo que ellos hicieron, para que no seamos perezosos. Desde que yo llegué aquí, mis hermanos, a casa de oración, siempre estaba así, mire, mirando a Chuy, mirando a Vicky, mirando, aquí hay como una docena de Chuy's, ¿verdad? Yo los miraba a todos, a Julio, los miraba, mis hermanos. Sergio Dueñas después llegó, cómo son diferentes. Yo decía, wow, cómo viven, cómo se conducen. Aprendí de ellos, mis hermanos. Primero aprendí el conocimiento, que era importante, pero después aprendí de ellos a cómo vivirlo, aplicarlo, el evangelio a mi vida, para alcanzar esa madurez. Miré a la madurez, miré a la unción, veía el respaldo de Dios. Yo dije, entonces tengo que seguirlos a ellos. ¿Quién más? Si usted a veces va a la iglesia donde yo predico, no los invito así, vayan, no, quédense en su iglesia. Pero si alguna vez escucha una predicación, usted va a decir, Mando predica un parecido como lo hace Sergio, como lo hace Chuy. ¿Saben por qué? Porque son mis tutores, fueron mis maestros. Sana doctrina, pero en la forma en que me expreso o digo las cosas, sabe. ¿De quién es ese? Pues de Carlos. Ellos por decirlo de esta manera, ¿no? Me formaron, pero el que me forjó fue Dios. Pero aquí fui formado, porque los imité a ellos, comencé a aprender de ellos. A muchos cristianos perezosos que no quieren aprender de los hombres de Dios, que ya pasaron por este camino, que pagaron el precio, que mediante la fe, la confianza en Dios y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Algunos no queremos imitar a los hombres de Dios, no queremos imitar al Señor y no queremos ser ejemplos de los demás. Pero eso sí, queremos las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son mías. Y yo clamo las promesas de Dios. Pero no queremos imitar a nuestros líderes que se conducen según la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay un precio que pagar. Cuando tú te juntes con un pastor,
¿Va a ser amable contigo? Sí, pero también te va a decir, no, 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 no hables así. A algunos no aguantan. A algunos no les gusta andar mucho conmigo. Ay, no, siempre me regaña. No. Lo que pasa es que yo soy un pastor, maestro. Yo necesito, cuando veo algo, Dios me dice, no lo dejes, dile cómo. No, 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 hermano, no, así no es así, mira. Dice, ay, siempre me anda diciendo, dice, pues es que te tengo que estar enseñando y enseñando. Prefiero herirte con la verdad que matarte con la ignorancia. ¿Sí o no? Entonces, aunque algunos no quieren imitar a los hombres de Dios, mis hermanos, y no quieren ser ejemplos, ahí andan detrás de las promesas. Llegar a ser ejemplo de los demás es otra meta que debemos alcanzar en Cristo Jesús. Toda la iglesia tiene esta meta, mis hermanos. ¿Toda la qué? De parte del Señor. Toda la iglesia. Hasta el que limpia ya, hasta el jardinero. Todos, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Esta iglesia que voy a hablarte es la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Cuando yo estudié esta carta, los calcetines se me cayeron de flojos. Y yo, qué bárbaro esta iglesia. ¿Qué pasó con las iglesias de hoy? Y el Señor me decía, ¿hasta dónde han llegado mis iglesias? Mira, vamos a leer. Versículo 6, Primera de Tesalonicenses, primer capítulo, versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ah, ya ve. ¿Y de quién más? Y del Señor. Y recibieron el mensaje con alegría, aunque les costó mucho sufrimiento. Yo estoy leyendo de otra versión. Versículo 7. De tal manera que han sido ejemplo. Ande. Como dice aquella muchacha, pa' su mecha. ¿Sí o no? Dice, de tal manera que ustedes han llegado a ser ejemplo, dice, a todos los de Guadalajara, a todos los de Tlaclaclacleplaque, como se pronuncie. Dice, y también que también han creído. Dice nada más, la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, alcanzaron esta madurez en Cristo a través del buen ejemplo de quién dice usted, de Pablo, de Silvano, de Timoteo. Estos tres amigos eran los que evangelizaron en esta ciudad de Tesalónica. Fueron los que fundaron esta iglesia. Y Pablo les predicó con el ejemplo. Y ellos, órale, como dicen aquí en Guadalajara, órale. Yo escuchaba esa palabra y yo, ay, qué cursi. También esa la aprendí aquí. Allá es, ay, qué corny. Corny es como elote. Ay, qué elotero, pero no se da. Mis hermanos, ellos vinieron a ser imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo, y comenzaron a imitarlos en toda su manera de andar como cristianos. Fue de ellos que aprendieron cómo, por medio de su ejemplo, y esto fue lo que impactó la vida de esta iglesia, mis hermanos. Esta iglesia comenzó a hablar, conducirse como buenos cristianos. Comenzaron a evangelizar tanto que Pablo ya no tenía necesidad de evangelizar en muchas regiones. Capítulo 1 te lo dice. Pablo dice, no, pues voy a ir a predicar a Tiatira. No, pues es que ya los hermanitos de Tesalónica ya vinieron aquí. No, hombre, oye, vengan para acá. ¿Y a dónde más han ido? Y aquí, y aquí, y aquí. Dice Pablo, no, pues ya me ahorraron tiempo. ¡Qué padre! Entonces ustedes ya fueron y evangelizaron todo Tlacleplacle. Sí.
¿Y a dónde más? A Tonalá. ¿Y a dónde? Al Salto no, allá está el pastor Mandillo. Allá no. Pero fueron por todas partes, mis hermanos, a hacer la obra. Fueron de ejemplo, mis hermanos. Mira ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, 14. Versículo 14. Dice, capítulo 2, 14. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, porque también han padecido de los de su propia nación, como los cristianos en Jerusalén. O sea, miren, ellos aprendieron primero a través del ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo, ¿sí o no? Y vinieron a ser ejemplos de los demás, ¿sí o no? Lo imitaron. Esa es una. Aquí no es lo mismo. Aquí también ellos vinieron a ser imitadores porque estaban padeciendo. Y Pablo les dice, no hombre, me quito el sombrero. No solamente nos imitaron a nosotros en nuestro ejemplo, sino que también son un ejemplo de la iglesia de Jerusalén, que así como los judíos los maltrataron, los corretearon, ahora ustedes están pasando por lo mismo. Que a veces tu propia familia no está en contra de tu creencia cristiana, ¿sí o no? Pues así con ellos, los de su misma nación, los primos, las tías. Ay, andas de aleluya. Ay, ahí viene la cucaracha del templo, que se la pasa todo el día en la iglesia. ¿Nunca te han dicho así? A mí sí. Mi propia familia. Dice Pablo, ustedes también vinieron a ser imitadores del padecimiento, del sufrimiento. ¿Se fija, mi hermano? Debemos de pensar de esa manera. Debemos de sentir las mismas cosas. No te, hermanos, si dijo Jesús, si a mí, dice, me hicieron, se rieron, se burlaron, me vituperaron, dice, ármense del mismo, también a ustedes les va a suceder, también de ti. Este es padecimiento, son aflicciones, pero ninguno de ustedes ha padecido conforme a Hebreos capítulo 12, ¿sí o no? ¿De qué? De derramar sangre. ¿O a poco ya te sacaron la sangre? Por evangelista, por misionero, ¿ya? Pues todavía te falta, no te creas. Pues mis hermanos, ninguno de nosotros, pero sí vamos a padecer por causa del evangelio. Un verdadero cristiano sí padece, mi hermano, ¿eh? Un verdadero cristiano. Un cristiano light, nah. ¿Por qué? Porque también participa ahí, está camaflojeado, ¿sí? Un pie adentro y un pie afuera. El domingo soy cristiano, pero el lunes a viernes como que soy tibio. Me río de los chistes así y hablo así y me comporto así. No, un verdadero cristiano, mis hermanos, se las ve difícil, porque nadie te va a querer hablar. O algunos sí, y algunos te van a buscar, pero algunos te van a lanzar cohetes. Anoche uno me lanzó cohetes. Dije, ay Señor, deja que salga el veneno dentro de mí, un pedacito nada más. Me quedé callado, pero sí me tocó la carne. Y yo nomás volteaba para arriba y dije, Señor, y buenas noches. Pero no, dije, no, soy pastor. ¿Qué van a decir? Pero ya entregué esa cosa. Ya no soy tu presidente, Mónica. Era tu presidente. Ya entregué eso, era el representante de mi coto. Y uno se puso ahí, pero no, lo ignoré, hermanos. Amén. ¿Verdad? Ya vamos a dejar ahí.